Pues ya volvemos con nuestra selección. Y arrancamos los titulares hablando de la liberación de los 45 militares secuestrados en el Tambo, Cauca. El país no debe seguir tolerando estas prácticas contra la fuerza pública. Ya ha ocurrido 33 veces lo mismo este año. Y es realmente muy confuso lo que pasó en Nariño. La Armada disparó contra una embarcación en la que iba la alcaldesa de Mosquera. Un funcionario falleció. La Procuraduría ya abrió una investigación. Preocupa otra vez el derrumbe en la vía al llano. Todavía no se sabe cuándo pueden reabrir la carretera entre Bogotá y Villavicencio. Ya les contamos más. No hay derecho. Beneficiarios del ICETEX se ven a gatas para pagar sus créditos por la suspensión del subsidio a las tasas de interés. En minutos me levanto del set para buscar a los jóvenes que quieren protestar. Aquí los oímos. Devastadora. Así calificó el grupo Keralty la intervención del gobierno a la EPS Sanitas. Ahora que la EPS vuelve a manejar las riendas de Sanitas, sus administradores sostienen que la situación es crítica. Hoy en el termómetro político, las gestiones, si se quiere lobby o si se quiere diplomacia paralela que han hecho empresarios y gremios en Estados Unidos de cara a la certificación o desertificación. Les tengo datos al final de la emisión. J Balvin estuvo en tremenda fiesta después de los premios MTV, nada más y nada menos que con el tenista Carlos Alcaraz. Y si ustedes quieren saber qué pasó 25 años después del matrimonio entre Betty y Armando, pues hoy es el gran estreno a las 10 de la noche de Betty la Fea, la historia continúa. Los detalles en Entretenimiento RCN. Aleatórico, lleno de alegría. No, esto tiene que ser un chiste. A estos estudios regresa triunfante. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Esta misma noticia la hemos dado 33 veces. 33. Los responsables y los lugares donde se presentan las sazonadas y los secuestros cambian. Aunque en el fondo quienes deberían proteger a los que nos protegen, a los soldados y policías, tienen una cuota enorme de responsabilidad. Esta vez, 45 militares fueron liberados casi 24 horas después de ser secuestrados en zona rural del Tambo, en el Cauca. Carlos Andrés, ¿cómo están? ¿Qué sabemos de ellos? Televidentes, buenas noches. Están en el dispensario de la tercera división del Ejército aquí en Popayán. Están terminando un chequeo médico de rutina. Nos dicen que gozan de buena salud, que no hubo afectación en la salud de estos inicialmente 72 militares secuestrados. Recordemos, el sábado la comunidad se tomó la base campamentaria de los Tigres en el cañón del Micay. Ayer una aeronave logró ingresar y sacó un primer grupo de 27 militares y hoy, después del mediodía, ya fueron 2 las aeronaves que ingresaron y rescataron a los otros 45 uniformados. El comandante de la tercera división del Ejército confirmó que la azonada y secuestro de los militares en el cañón del Micay fueron orquestados por el Frente Carlos Patiño, que bajo amenazas forzó a la población civil. No fueron agredidos por la población civil, eso se habló ayer con ellos, que no fueran a agredir a nuestros hombres. El día de hoy terminamos, como les decía, de hacer la extracción de todos nuestros soldados secuestrados. La comunidad rodeó la base campamentaria de los Tigres, confinó a los militares y los obligó a salir del territorio. Las condiciones de meteorología lo permitieron y entramos nuevamente con Fuerza Aérea y con Aviación del Ejército Nacional y hicimos la extracción de los 45 hombres que se encontraban secuestrados en esa vereda. En Cauca, 3 soldados permanecen secuestrados por las disidencias de las FARC, 2 en Balboa y 1 en Cajibío. Hagamos contexto para los oyentes de la FM y de Noticias RCN. Ya les decíamos, esto viene pasando. El hecho más reciente ocurrió en Villagarzón, Putumayo, donde en un claro acto de barbarie, unos bandidos rociaron gasolina y prendieron fuego contra 3 militares, lo recuerdan ustedes. Pero vean, en lo corrido de este año ya se han registrado 33 azonadas. Más de 200 integrantes de la fuerza pública han sido víctima de secuestro. Nariño, Cauca y Guaviare, lo ven ustedes, son los departamentos con el mayor número de casos.
Y a propósito de esta situación, el presidente Gustavo Petro propone volver a la fumigación aérea en poblaciones donde algunos ataquen a la fuerza pública. Ya lo revisará la Corte Constitucional y ya se mirarán los protocolos que hay que hacer para que se revise esa sentencia. Lo cierto es que los tiempos han cambiado, hay mejor tecnología para evitar los daños ambientales que se generaban, hay mejores capacidades para focalizar el esfuerzo. Lamentablemente les tengo que contar de más ataques contra la fuerza pública. 3 infantes de Marina resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, tras un ataque con artefactos explosivos. El hecho se registró en un puesto fluvial en La Tagua, en Putumayo, contra 2 buques y 2 lanchas de la Infantería de Marina. Se imaginarán frente a este crítico panorama que afronta la fuerza pública más temprano en la app de Noticias RCN, César Piñeros, Oscar Rueda y Diana Coronado hablaron con el coronel en retiro Carlos Soler. Él advierte que mientras no haya instrucciones claras desde el gobierno nacional hacia los comandantes, las azonadas, los secuestros y asesinatos de uniformados lastimosamente continuarán. Coronel, ¿qué hacer? El ministro de Defensa en reiteradas ocasiones, la única solución por el momento que ha brindado son consejos de seguridad. Mientras sigamos denunciando y no haya una orden de captura, un capturado y una condena por los jueces de la República, pareciese que se le estuviera otorgando desde la Fiscalía y los jueces de la República patentes de corso a los grupos armados ilegales para violentar a nuestros soldados y asesinarlos. Si toda esta situación que usted nos advierte sobre que la justicia no llega, ¿no termina también desmoralizando más a nuestra fuerza pública? De lo que es que no tienen la instrucción política, las reglas de enfrentamiento claras y desbarataron el aparato de inteligencia. Pues el presidente de la República estaba trinando lo siguiente y se lo voy a leer para recordarlo. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea. ¿Qué piensa acerca de este trino, coronel? La Corte nunca ha prohibido fumigar con glifosato. Eso no es cierto. Hay una imprecisión en lo que dice el señor presidente. 7:08, hablemos ahora de otra de las noticias del día. En confusos hechos, integrantes de la Armada Nacional dispararon contra una embarcación donde se movilizaba la alcaldesa de Mosquera en el departamento de Nariño. Ella se movía junto a su equipo de trabajo. Esto fue lo que pasó. El hecho ocurrió a las 4 de la madrugada en una embarcación que se movilizaba por el río Patía en la vereda San Juan en Tumaco, Nariño. Iba a bordo la alcaldesa de Mosquera, Karen Pineda, y 6 personas más. Las tropas de la Infantería de Marina que adelantaban una operación de control fluvial la detectaron. Según los militares, se desplazaba con las luces apagadas, se habría omitido una señal de pare que ordenaron. Ahí se habría desatado la confusión, por lo que los uniformados dispararon. Entonces ellos nos vieron, pasamos por el lado de ellos y cuando estábamos adelante nos dispararon. En el hecho, lamentablemente, murió Luis Fernando Sánchez, asesor de la funcionaria, y resultó herido el patrullero escolta Alvin Mosquera. La Armada de Colombia ha definido el envío de una comisión inspectora. Se han ordenado las debidas investigaciones administrativas, disciplinarias y penales. La Defensoría rechazó lo sucedido y pidió que se adelantara la investigación. Por su parte, la Procuraduría ordenó la indagación disciplinaria en contra de los uniformados involucrados. Y a las 7:09, información de utilidad a esta hora. Sigue cerrada en ambos sentidos la vía al llano. Don Miguel Cruz, ¿cuándo habilitan la vía? ¿Qué es lo que la gente quiere al final saber? José, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, eso todavía es un misterio, no se sabe, no hay una fecha exacta. Lo cierto es que se está perdiendo entre 25.000 y 50.000 millones de pesos diarios, según la Cámara de Comercio del Meta. Ahora bien, lo que usted va a ver en imágenes es una de las vías, pues digamos, o desvíos más bien, que queda en el kilómetro 18, cuando usted va de Bogotá hacia Villavicencio. Lo que usted ve es una fila de camiones que, bajo responsabilidad de ellos, tienen que desviar por una especie de trocha. Aquí bajan y continúan su desvío hacia Villavicencio, su camino. Sin embargo, estos son maniobras realmente peligrosas que en este momento supervisan las autoridades de tránsito. Nosotros seguimos acá y hemos hablado durante todo el día con los afectados. Esto nos dijeron. Es impactante la gigantesca masa de tierra que taponó el kilómetro 18 en el sector conocido como Cuatro Carriles en Chipaque. Cerca de 100.000 metros cúbicos que tiene transportadores de carga atrapados en la espera. Ya no podemos soportar más, ya sin bañarnos. Los baños tocan el monte, nos toca, mejor dicho,
y la comida todo racionadito para que rinda la plata, porque la plata se acabó y todo está caro. Esperamos pues que por lo menos den alguna solución. Se remueve tierra y otra se desprende, eso aumenta la complejidad. Las máquinas trabajan estratégicamente y aunque sacan tierra, solo han removido 3.200 de los 100.000 metros cúbicos. La vía antigua no es opción y las pérdidas son millonarias. No tiene la capacidad estructural en este momento para ser tenida en cuenta como una verdadera variante. Todavía no hay fecha de apertura. La transversal del Cisga, que extiende el camino hasta 8 horas, es la recomendación para gente como Gabriel. Los peajes más caros del país y siempre lo mismo. Un equipo técnico de la ANI recorrió el territorio identificando 34 puntos críticos en Cundinamarca y 4 en el Meta, sobre los que trabajan preventivamente. Esto a propósito de posibles riesgos de deslizamiento por lluvias. Compleja situación, la petición de la gente es que ojalá trabajen durante toda la noche para que logren, pues de cierta manera, ayudar a toda esta gente a continuar su camino. Acá dicen que van a continuar con esta vía alterna, después de que todo esto se desocupe, permitirían la subida para aquellos que van hacia Bogotá. Nosotros estamos con la gente y seguimos desde este punto informando. Ustedes con más noticias. Bueno, yo me salí del set de Noticias RCN para hablar de un tema que sé que a muchos les interesa y que tiene que ver con el ICETEX. Si antes el problema era el del desembolso de los créditos del ICETEX, ahora las quejas llegan por cuenta, entre otras, de la suspensión del subsidio de la tasa de interés de esos mismos créditos del ICETEX. Mi querida representante Katy Jubinao, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, José Manuel, por el espacio para visibilizar este drama. ¿Están marchitando por la puerta de atrás el ICETEX? Pues yo preferiría que ellos te lo contaran. Ellos dos hacen parte de cerca de 234.000 usuarios en este momento, afectados por diversas medidas que ha tomado el Gobierno Nacional. Desfinanciar al ICETEX es una y levantar los subsidios a la tasa de interés es otra, algo que por demás contradice las promesas que hizo el presidente Petro en campaña. Lo cierto es que aquí desde 2024 el Gobierno tomó una decisión muy cuestionable de recortar en cerca de un 85% los recursos de la entidad, que pasaron de 3.8 billones de pesos para 2024 a cerca de 495.000 millones en 2025. No, pues eso es matar la entidad. Eso que implicó casi que matarla, pero ojo, parece que lo peor está por venir, porque integrantes del gobierno están diciendo que para 2026 el plan es darle 0 pesos del presupuesto general de la Nación al ICETEX, lo cual, muy a mi pesar tengo que decirlo, consumaría lo que yo catalogo como una masacre educativa. Eso es lo que tenemos aquí. Angélica, tú accediste a un crédito para posgrado. ¿Y qué es lo que te está pasando? Para mí es que yo pago y debo más que lo que me prestaron. Claro. Entonces mi interés ahora es del 14% actual, el IPC más 8 puntos. Entonces a mí me prestaron 60 millones de pesos y yo debo 71. Jesús, ¿y a ti qué es lo que te está pasando? En tu caso es un crédito para pregrado, ¿no? Sí, exacto. Yo estudio farmacia en la Universidad Nacional, saco un crédito de sostenimiento hace un par de meses y me dicen que me lo dan con una tasa de interés de IPC. Me llega un correo hace un par de días diciéndome que la tasa de interés pasa de IPC a IPC más 12. Entonces, en mi caso, yo voy a tener que pagar una cantidad de dinero excesiva cuando yo me gradúe de la universidad. Y eso que yo estoy en una universidad pública. Y es lo que yo trato de visibilizar, que no es un problema solamente de los estudiantes de la universidad privada. Hay estudiantes de la universidad pública que adquieren créditos con ICETEX, que también queremos salir adelante, que también tenemos sueños, que también queremos ser profesionales. Mis papás están en Venezuela, ellos no tienen cómo sostenerme acá en Colombia y pues esa es la última alternativa que yo obtuve para poder estudiar y para poder tener mis metas adelante. Angélica, mañana el Congreso de la República, a instancias de la representante Catherine, tiene en su segundo debate planteado la discusión sobre la reforma del ICETEX. ¿Qué le pides tú al Congreso de la República? Yo le pido al Congreso de la República que apoyen la reforma, que la reforma nos ayuda a todos, que los intereses no nos cobren interés sobre interés y que bajen los intereses porque es algo que no va a poder pagar nunca. Me faltan 6 años que si seguimos así pues voy a tener que, no sé, cómo voy a hacer para poder pagar. ¿Y tú qué le pides, Jesús, al Congreso de la República? Yo le pido que nos escuchen también a todos los estudiantes de las universidades públicas que tenemos créditos con ICETEX, porque aquí no es un problema solamente de las personas de universidades privadas. Las personas que tienen dinero simplemente pagan su matrícula y ya. Es que los que pedimos créditos lo pedimos porque no tenemos plata para pagar nuestro sostenimiento, para pagar nuestra matrícula, si no ya tendríamos nuestros papás pagando la matrícula en un solo giro y eso no lo tenemos, por eso es que accedemos a ICETEX. Katy, ¿usted sí le ve ambiente a que el Congreso tome con seriedad este tema que por lo visto el gobierno pues se deshizo de sus promesas de campaña?
Pues yo creo que el Congreso es de hecho el que va a sacar adelante esta iniciativa. El Congreso tiene el deber de retomar una promesa incumplida. Hay que decir que aquí no estamos legislando para que el ICETEX le haga un negocio a las universidades privadas, como dice el presidente Petro. Primero, en la educación superior está prohibido el ánimo de lucro. Es decir, aquí las universidades son fundaciones. Y segundo, y lo más importante, los usuarios del ICETEX son en un 90%, José Manuel, usuarios que pertenecen a niveles socioeconómicos 1, 2 y 3. Al desfinanciar al ICETEX no le están cortando ningún negocio a ningunos ricos. Están dejando básicamente tirados, abandonados, traicionados a los jóvenes más vulnerables de este país. Ojo, que tienen que ir a una universidad privada es porque en las públicas no hay cupos. Entonces, ¿cómo el Estado colombiano y en particular el primer gobierno de izquierda le puede decir a los jóvenes, tras de que no te doy un cupo en la pública, entonces ahora el crédito que te debo dar más con una connotación social, no es para sacarte plata, sino para que accedas a la educación, entonces ahora te lo voy a cobrar a unas tasas peores que las del sector financiero? Eso me parece inmoral, eso es una falta ética, política, y yo sí conmino a mis colegas de todos los partidos que muy generosamente han apoyado esta iniciativa y de hecho han firmado como coautores a que lo saquemos adelante. Esto no se trata de una pelea del Congreso contra el gobierno, de la izquierda contra la derecha, de lo público contra lo privado. Esto se trata de que tenemos recursos que son limitados, tenemos una oferta pública en educación superior limitada, de manera que es un deber ético del Estado redistribuir esos pocos recursos en quienes más lo necesitan, en lugar de aumentar el funcionamiento en 3 años en 100 billones de pesos, en lugar de aumentar las OPS, que son trabajo precarizado, en cerca de 13 billones de pesos, en lugar de gastarse 220.000 millones de pesos en tarimas, en transporte, en lechona, en eventos, y dejan tirados a los pelados. No hay derecho, presidente Petro, a que usted traicione de esta manera a la juventud que lo puso usted en el poder. Me despido con esta, muchachos, precisamente para el presidente Petro. Si tú te encontraras, Jesús, hoy al ministro Daniel Rojas, al presidente Gustavo Petro, ¿qué les dirías? Pues que precisamente nos escuchen también a todos los estudiantes. Precisamente lo que decía Katy es real. O sea, estos créditos no son para las personas de clase alta. Y eso es lo que me duele desafortunadamente, porque yo vengo de una familia humilde y accedí a un crédito de sostenimiento precisamente porque quiero salir adelante, porque quiero ser un profesional, porque también quiero llegar lejos. Y eso es lo que precisamente le diría al presidente Petro y al ministro, precisamente que escuchen también a las personas de clase baja, a las cuales ellos siempre hablan y a las cuales siempre ellos aluden, entonces que nos escuchen. ¿Y tú qué les dirías, Angélica? Yo le diría, señor presidente o señor ministro, lo invito a ponerse en mis zapatos, lo invito a que busque trabajo, con mis 3 maestrías y todo, y me dicen sobrecalificada, ¿y cómo pago los 1.500.000 algo que tengo que pagar mensuales? De algún lado tienen que salir, y además de eso pago y pago, pero debo más de lo que me prestaron. Entonces lo invito a que se ponga en mis zapatos y nos ayude, porque yo no estoy pidiendo nada regalado, estoy pidiendo lo justo. Yo pago, pero que se vea que pago. Pues muchachos, congresista Katy Juvenao, gracias por estar esta noche con nosotros en Noticias RCN. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana en el Congreso de la República y de ver si les dan solución. Tienen todo el derecho ustedes a expresarse como lo han hecho esta noche. Ojalá los oigan, de verdad. Gracias. Gracias a ti, José Manuel. Nosotros hacemos una pausa y seguimos con más en Noticias RCN. Nosotros continuamos en esta conexión de la FM y Noticias RCN. Es doloroso tener que registrar un nuevo caso de feminicidio. Ocurrió en el sur de Bogotá. Un hombre es señalado de haber asesinado a su pareja. Como si fuera poco, oigan esto, después del ataque, le prendió fuego a la vivienda. Esta es la denuncia. Me dijo que yo iba a llorar lágrimas de sangre y lo logró. Fue la amenaza que recibió Erika por parte de su yerno, el mismo que este domingo en Bosa La Esmeralda aparentemente acabó con la vida de Paula Quintana, de 30 años. La víctima estaba de cumpleaños y ellos separados hace varios días. Fue agredida por su excompañero sentimental, que le causó una asfixia mecánica. Y se le metió por el techo y la agredió. Ella no mereció haber muerto la forma como la mató. Al parecer había una fuerte violencia doméstica y el hombre estaba en contra de la separación. Luego de presuntamente asesinarla, le habría robado plata y una moto en la que escapó, no sin antes prenderle fuego al lugar con otros residentes dentro. Nadie salió herido, pero así quedó el lugar. Unos vecinos apagaron las llamas. Hasta 10 millones de pesos por la información que permita esclarecer los hechos y la captura
del responsable. Entre enero y junio, 17.000 mujeres denunciaron casos de violencia intrafamiliar, 10 familias sufrieron feminicidios. Tremendo, 7:44. Como dice el adagio popular, fue peor el remedio que la enfermedad. Miren, de nada sirvió la intervención que hizo el gobierno a la EPS Sanitas. El grupo Keralty dice que fue devastadora. La reciben con más de 1.6 billones de pesos de déficit. Hay un aumento en las tasas de quejas, hay un aumento en el número de tutelas y eso es señal de que no se mejoró ninguna situación como se pretendía, sino que realmente en este tiempo ha habido mayores dificultades para los usuarios. Después de 4 días de trabajo le fue entregada la EPS Sanitas a sus dueños, el grupo Keralty. En estos 17 meses de intervención hubo un deterioro muy importante, muy importante de la situación financiera de la EPS. Realmente el deterioro patrimonial aumentó en casi 1,7 billones de pesos. Anunciaron que harán una auditoría para entender lo que pasó en el tiempo de la intervención. Muy complicado porque la verdad hemos perdido muchísimos beneficios. Si esto es para mejorar la salud, pues bienvenido. Cuentan con toda la capacidad del grupo Keralty y de la EPS Sanitas para salir adelante, pero no lo vamos a poder hacer si no se solucionan de fondo los problemas financieros. Más noticias. La Fiscalía anunció una nueva imputación contra Nicolás Petro por presunto interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Aparentemente habría firmado millonarios contratos a través de una fundación. Y nosotros seguimos aquí en Noticias RCN y en la FM, donde ustedes ya lo saben, nos oyen también cada noche. Nos conectamos con don Juan Lozano a esta hora. Una y otra vez, media Colombia incomunicada, media Colombia sufriendo. Lo que hay de la vía al llano hacia el oriente es medio país. Y a ese medio país, el Estado colombiano, desde hace décadas, le debe una carretera principal. Han avanzado con algunas concesiones, pero el tema crucial, estructural, definitivo para evitar esos desplazamientos en masa, esos derrumbes, no se ha hecho porque el Estado colombiano no ha puesto la plata. Y tenemos medio país inmensamente rico, inmensamente bello, lleno de la gente buena de Villavicencio, del Meta, del Bichada, del Guaviare. Y es como si no importara. Es como si vivieran en otra Colombia. Sí, que se demoren tantos días removiendo ese derrumbe y que luego pues vuelvan a reiniciar la carretera. ¿Hasta cuándo? Noticias RCN, la FM, Radio 1, Alerta Bogotá, el diario La República, firmes con la democracia. Tribuna RCN. Esta vez el turno es para la precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien en Noticias RCN habló sobre la situación de orden público del país. Colombia tiene, primero que todo, que alinearse con los países que han luchado contra el terrorismo, como Estados Unidos, como Israel, como Reino Unido, con las tecnologías de última generación. Colombia tiene que entender que la paz no se negocia, la paz se impone con la autoridad y la ley. Más temprano estuvo en la FM. ¿Qué me molesta a mí de las encuestadoras? Que siempre hay una intencionalidad de borrarme, como si yo no hubiera sacado los votos que saqué. Siempre que entro yo, entra algún outsider que ni siquiera es candidato y empiezan a ver cómo me bajan. O sea, veo mucha incongruencia a veces sobre candidatos que ponen encima de mí cuando son menos reconocidos en el país. Y también pasó por los micrófonos de Radio 1, Alerta Bogotá y la FM con Alejandro Villegas. Venía la apuesta del presidente Petro de la paz total, que se convirtió en un fiasco. Paz cocal la llamo yo, porque a punta de mesas de negociación que no sabemos cuánto cuesta cada mesa, terminaron amarrando a la fuerza pública y asesinando a la población civil. ¿Usted sabe todo lo que mamaron gallo los políticos y sobre todo la izquierda para no hacer el metro? El uno que sí, el otro que no, el otro ambientalista, el otro menos. Basura mental. Aquí la gente necesita movilidad. Oiga, ¿seguiría mandando al infierno a Gau? Ese está allá. Sigue allá. O sea, está en el infierno. Sí. ¿Y por qué? Por ser no un grato amigo de Fidel Castro. Le hace una columna de Armando Valladares, uno de los sobrevivientes
a la brutalidad de Fidel Castro. Léase una columna que se llama Gabo, el chivato de los Castro, para que usted vea que García Márquez usó esa amistad para beneficiarse. Lea este martes la entrevista de la precandidata en el diario La República. Esto es Tribuna RCN. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura del ambiente político y se la regulamos al poder. Arrancamos con lo que hay detrás del viaje de 2 alcaldes a Estados Unidos, que para hablar de la desertificación, que no es eso, que es para hacer gestiones para su ciudad, en fin. Parece que caímos en la discusión que no es. Lo primero, es cierto que nadie puede suplantar las funciones del presidente en materia internacional. Lo segundo es que esa especie de diplomacia paralela para sumar y aportarle al país es normal, y más en estos momentos de incertidumbre, donde estamos a escasamente una semana de saber si nos sancionan o no. Y no es solo tarea de mandatarios locales. Miren, en el termómetro hablamos con varios líderes gremiales que nos cuentan que este año ha habido por lo menos 15 misiones de trabajo de empresarios a Estados Unidos, reuniéndose con congresistas o con voceros del Congreso o con representantes del sector productivo de ese país para tratar de explicar los beneficios comunes que hay en el comercio bilateral. Es más, los gremios aseguran que por lo menos hasta que estuvo Laura Sarabia en la Cancillería, esos diálogos incluso tuvieron una especie de aval o acompañamiento del Ejecutivo. Y ahora vamos con el mapa político que se está reconfigurando o desconfigurando. En los próximos días el Consejo Nacional Electoral decidirá sobre la coalición de izquierda del Pacto Histórico. Allí están los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático, Partido Comunista y los movimientos progresistas y Minga Social. Ojo a esto. Hoy conocimos esta, que es la ponencia que permite la fusión de todos los partidos menos de Colombia Humana, Progresistas y la Minga. Y atentos, esos partidos son muy importantes. Nada más, Colombia Humana es, después del Polo, el partido de izquierda más grande. Y quizá el más importante es que es el partido del presidente Gustavo Petro. Es decir, quedaría al final una coalición del Polo con partidos minoritarios. Para que vean lo que pesa Colombia Humana en esa alianza, de él hacen parte los senadores Pedro Flores, Alex Flores, Isabel Zuleta y Gloria Flores, quien además es precandidata a la presidencia. De Progresistas, que además tiene su proceso aparte porque todavía no existe como tal, hacen parte otras figuras importantes, como los representantes Heráclito Landines, David Racero y la senadora María José Pizarro, quien también es aspirante a la presidencia. Cuando suba, cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Había una época en la que los presidentes verificaban los datos que incluían en sus discursos. Ah, tiempos aquellos. Colombia, Venezuela mañana, y ustedes lo podrán seguir, ese encuentro, aquí en el canal RCN. Catherine, Ricardo, ustedes no saben el trabajo que nos dio convencer a Sebastián de que se diera el espacio. No, él quería venir a trabajar en el noticiero, pero bueno. Ante todo. Óiganme, marcador para mañana. ¿Se arriesgan o qué? Catherine dijo que 3-0. 3-0. Se fue de largo. 3-0. Richie. Yo le pongo 1-0. 1-0. Va a ser muy cerrado, o sea, el partido. Mucho más moderado. ¿Y don Sebas? Yo 2-1. ¿2-1? Sí, porque Venezuela también le mueve. Para los venezolanos es como una final. Bueno, yo le pongo 2-0 para que vean. Señores, muchas gracias a todos por hacer parte de esta conversación. Nos seguimos viendo en la app de Noticias RCN. Que viven cada gol, el sueño, la gloria, ser el mejor. Jugada en la cancha del amor, del dolor, de la risa, la ilusión. Gritos del hincha, 11 jugadores en la cancha para dar lo mejor. Represento los colores, todos somos tricolor.